Hola comunidad de intercambio. Bueno, paso por acá para contarles de las energías de esta nueva semana. Como sabemos, venimos del eclipse total de luna llena en Piscis. Este eclipse, la verdad que genera un movimiento de cierre de ciclos. Acá hay cosas que se disuelven. La energía de Piscis, Neptuno, es una energía de disoluciones y esto no lo vamos a ver en el momento, ¿sí? Pero sí tiene una raíz muy potente kármica, ¿bien? Eh, el tema del karma no es algo negativo, sino que es algo que tiene mucho que ver con lo que nosotros venimos a evolucionar en este plano, ¿bien? A cómo situaciones, circunstancias, personas que se cruzan en nuestro camino tienen que ver con este propósito del alma o esta evolución que tenemos nosotros en este plano. Más allá de lo que nosotros venimos a hacer a nivel mental, digamos, físico, como lo que hace todo el mundo, trabajar, tener una estabilidad o lo que se siente como lo que nosotros hacemos habitualmente para poder sustentarnos en este plano, que es real, digamos, pero que tenemos que tener presente que ese móvil físico nos sirve a nosotros para poder manifestar o para poder hacer también el propósito de nuestra alma en este plano. O sea que tenemos doble misión, una misión que tiene que ver con sustentar este cuerpo, cuidar este cuerpo que es nuestro móvil para poder manifestar también todo lo que tiene que ver con el deseo del alma. Entonces, eh, ahora vamos a estar en un portal que es un portal entre eclipses. Y el portal entre eclipses es una energía donde va a haber cosas que se disuelvan y cierres de ciclo. Personas o situaciones que van a salir de nuestra vida y también otras nuevas que van a ingresar. También tenemos que estar muy perceptivos a las señales. No va a suceder algo per se el momento del eclipse. No, esto no funciona así, sino que abre una ventana de 6 meses donde va a haber diferentes manifestaciones de esta energía, ¿sí? Nosotros es importante tener presente el área de nuestra carta donde tenemos a Piscis y a Virgo, el eje nodal, porque acá, por supuesto, tenemos una parte que es la más tangible, lo que nosotros podemos ver en este plano como una estructura, y Piscis, que es lo etéreo, lo que por ahí no tiene esa contención tan clara. Entonces son dos polos opuestos, ¿bien? ¿Qué pasa? Eh, en el caso de este primer eclipse, es un eclipse de nodo norte, pero la saga, ¿sí? O sea, toda la energía es una energía de nodo sur. ¿Por qué? Porque la mayoría de los eventos tocan grados matemáticos que tienen que ver con el nodo sur. Entonces es una temporada nodo sur. El sol está en Virgo y esto lo que nos está dando la pauta, que todo lo que se está tratando de limpiar, modificar, disolver, tiene mucho que ver con las rutinas, con lo que nosotros hacemos día a día, con lo que nosotros sentimos que es lo habitual, ¿bien? Y que tanto en pensamientos, en acciones, como en lo tangible, hay situaciones que se están moviendo para que veamos desde otra perspectiva y podamos movernos hacia el nodo norte. No todo lo que implique nodo sur se tiene que disolver, no todo lo que implique nodo sur se tiene que cambiar. Nosotros venimos con una información de diferentes planos, de diferentes vidas, y esto son herramientas que necesitamos en la actualidad para que nos ayuden a poder manifestar también lo que es el deseo del alma. Y ahí es donde nos vamos dirigiendo hacia ese nodo norte y puntualmente en esta saga de eclipses que tiene mucho que ver con lo etéreo, el alma, lo espiritual,
por eso también se habla de algo como más kármico, porque también recordemos que Piscis también se relaciona en cierta parte con lo inconsciente, con lo que nosotros no podemos palpar a simple vista, digan que nosotros no podemos ver, ¿sí? Pero sí se puede sentir. Por eso es tan necesario el móvil físico, que es el que nos aporta los sentidos para poder percibir esas señales, esas emociones que son las que nos van moviendo y nos van permitiendo tanto a nuestro móvil físico como al del alma poder transitar este camino e ir en una dirección. En este portal entre eclipses va a ser muy fuerte la energía por ahí vamos a estar un poco ansiosos de querer resolver algo ya, pero tenemos que bajar, respirar. No hay tantos eventos, digamos, importantes esta semana como si el universo supiese que tenemos que estar un poquito más en calma y que no tenemos que avanzar ya. Sí, lo que vamos sintiendo, gestionarlo y pensar en los pasos a seguir luego que pasemos ya esta temporada de eclipses. Obviamente si hay algo que hay que decidir con urgencia, bueno, eso se va a, se va a hacer porque obviamente tiene que ver con algo que es un evento predestinado que necesita ser resuelto en este momento, y eso es algo que también tiene mucho que ver con la energía de los eclipses. Eh, Algo muy importante es que los eclipses forman parte de una familia, ¿bien? Es una familia de eclipses que tienen un número, y esta familia de eclipses se van repitiendo en diferentes momentos y van contando una historia. Eh, entonces, es interesante pensar, por ejemplo, en el 2017, en febrero de 2017, tuvimos un eclipse que tiene mucho que ver con esta saga, y pensar qué es lo que sucedió en ese momento. Entonces, a nivel personal siempre es interesante las experiencias de cada uno. Por eso, en este momento les quiero transmitir una experiencia personal. Eh, yo en ese momento perdí una persona muy importante en mi vida, pilar de mi familia. En ese momento yo no entendí o sea, yo simplemente estaba en ese momento de dolor, una situación donde a uno lo sumerge en un profundo dolor que nos hace enfrentar a, a una situación que no estamos preparados para afrontar. Nadie está preparado para perder a un ser querido, pero eso también hace que empecemos a tener contacto con ese vacío. Bien. Eh, Darle la importancia a ese vacío y lo que significaba físicamente esa persona, también nos hace pensar en lo que nos deja, que es lo no tangible. Bien, y a partir de ese momento, yo creo que ahí es donde comenzó un proceso personal, muy personal, donde yo me conecté con mis verdaderos deseos, con lo que yo realmente me movía mi alma, y pude empezar a decir, no, yo quiero elegir desde esta intuición, desde esta percepción, desde ese como impulso del alma. Y obviamente que eso era contradictorio con muchas cosas que yo ya había decidido en mi vida y con cosas que yo había transitado hasta ese momento y cómo me mostré hasta ese momento, porque es una contradicción. Nosotros no nos damos cuenta, pero en nuestra experiencia terrenal muchas veces seguimos un camino marcado.
seguimos la lógica de lo aprendido y cómo nuestros progenitores o las personas que nos rodean nos han marcado el camino de cómo ellos lo han hecho y que para ellos les ha funcionado y por eso lo transmiten como si fuera el camino que todos debemos transitar, como que es el camino seguro, el lugar por donde nosotros tenemos que seguir esos pasos. Y empezamos a tomar decisiones en nuestra vida que tienen mucha influencia con eso. Cuando nosotros somos muy niños, cuando todavía no tenemos ningún juicio, ninguna etiqueta, nosotros nos mostramos totalmente auténticos y tal vez ahí es donde tenemos esa conexión más profunda con lo etéreo, con esa misión que tenemos en este plano y todas las etiquetas, todos los juicios, todo lo que nos empieza a tapar, ¿sí? De alguna manera, diciéndonos que es lo correcto, que debemos ir por aquí, por allá, que no debemos ser tal o cual cosa. Eso a nosotros nos va poniendo capas, 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 etiquetas que realmente después uno no puede llegar hacia esa autenticidad. Entonces comienza a tomar decisiones y tomar diferentes caminos que tienen más que ver con lo que es a nivel social, lo reconocido, lo que hay que hacer y no tanto lo que realmente nosotros deseamos en nuestro interior. Y acá es donde creo que viene este movimiento. Yo particularmente les cuento de mi experiencia personal, por eso les hago remontar al 2017 para que ustedes también puedan ver qué es lo que estaba pasando en sus vidas. Porque como yo en ese momento, yo no sabía qué significaba ese eclipse para mí. Solo tuve la experiencia, que no fue en febrero, sino que fue en marzo, el fallecimiento, la pérdida de este ser querido, pero tampoco fue en ese momento que a mí me empezaron a pasar un montón de cosas, sino que yo creo que fue como el clic que me hizo conectar con una situación más profunda, qué es lo que deja a la persona que se va, ese vacío, que nos hace poder entender, lamentablemente muchas veces cuando la persona físicamente no está, entender qué significó y qué es lo que marcó en nosotros, qué es lo que nos deja como el legado y cómo nosotros podríamos haber tenido ese vínculo de otra manera, que tiene mucho que ver con un despertar en cierto punto. Los despertares no necesariamente tiene que ser un despertar espiritual, sino que un despertar a conectar con nuestra propia intuición, a conectar con nuestros propios deseos, que muchas veces los tenemos bloqueados porque estamos pendientes de lo que los otros están esperando de nosotros y no actuamos con autenticidad, sino que estamos pendientes de lo que los otros piensan que sería lo correcto o lo que esperan de nosotros. Y ahí es donde también uno tiene un trabajo muy personal de poder alinearse en cuerpo, alma, espíritu sobre la misión que tiene en este plano y realmente que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra alma, todo, digamos, esté en una misma sintonía para poder lograr esa misión o, o esa manifestación en este plano sobre esta misión o esto que nos mueve el alma, que también forma parte de nuestra evolución en este plano. Que no solamente el cuerpo tiene sus responsabilidades, por supuesto que no podemos separarlo, pero sí tenemos que pensar que este móvil físico es el que nos va a ayudar también a la evolución de esta alma, que vino, encarnó por un objetivo que es algo mayor. Bien, entonces, teniendo presente esta energía, que yo entiendo
por supuesto que es algo bastante complejo, que un ejemplo puede ser una puerta que se abre para muchos a entender otras cosas, eh, hizo que muchas situaciones, elecciones vayan cambiando. Y a medida que uno va cambiando el pensamiento, va cambiando su mindset, va cambiando su destino. Porque lo que uno cree, lo crea. Entonces, lo que uno realmente cree en su interior, lo empieza a crear en este plano. Cuando uno empieza a entender esto, empieza a tratar de transmitir lo que uno quiere crear, no solamente desde la voz, no solamente desde la expresión, sino desde el cuerpo, las acciones generales, porque realmente se alinea con ese bien mayor. Estamos en este momento, actualmente, particularmente el día de hoy que estoy grabando este video, es 9 del 9, es el portal de un portal energético importante, donde hay una conexión entre lo terrenal y lo no tangible, digamos, entre el cielo y la tierra. Esto es interesante para poder darnos cuenta que de este móvil físico yo tengo que cuidar hacia dónde yo quiero dirigir digamos, canal, que es lo que yo tengo para poder llevarme a hacer esa misión que tiene que ver con mi alma. Mi alma puede trascender o puede evolucionar gracias a este móvil físico. Entonces, cada uno tiene una misión y tiene algo que evoluciona en este plano. Cada uno debe descubrir de qué se trata. Y por supuesto que tiene que tener un balance con lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día, porque obviamente vivimos en un lugar terrenal donde obviamente nos tenemos que mantener, tenemos que hacer un montón de cosas que tienen que ver con la vida en la tierra. Pero debemos buscar la manera de equilibrar y poder también tener presente la misión que nuestra alma vino a encarnar en este plano. Entonces, creo que este portal también es un portal muy importante para conectar con esta misión. Justamente el día de hoy, la luna que se encuentra en Aries se acerca a Quirón, que Quirón está retrógrado en Aries, y Quirón habla de la herida, ¿bien? Estas heridas inconscientes que por lo general se producen en la infancia, en la gestación, pero son heridas que nosotros traemos a este plano eh, y que por lo general las podemos ver cuando tenemos una relación con un otro. Porque cuando nosotros nos relacionamos con un otro, somos espejos. Por ahí a veces no entendemos por qué una relación nos muestra cosas que no nos gustan o que nos hacen sentir como de una manera particularmente combativa, o también pueden ser vínculos que también nos espejan cosas lindas de nosotros o cosas que vemos en el otro que son muy buenas, que de nosotros si las espejamos es porque nosotros también en nuestro interior las tenemos. Lo que pasa es que tenemos que confiar y creer que están dentro de nosotros. Y muchas veces también nos tenemos que animar a cambiar ciertos pensamientos y cosas para poder llegar a esas conclusiones o tener contacto con ese valor. Por eso es una contradicción muchas veces el hecho de relacionarnos, porque hay que pensar de una manera muy diferente a ponerse en el lugar de víctima o de que a uno lo quieren, o sea, lastimar, eso, el lugar de víctima, sino ponernos en el contrario, sino a decir, a ver, esto, ¿por qué me genera esto, este vínculo? ¿De dónde viene para mí?
qué es lo que me hace recordar y yo sanarlo, porque la otra persona no tiene la responsabilidad de lo que genera en mí, sino que esa responsabilidad es nuestra. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiar ese pensamiento, eh, nos daríamos cuenta que es de esta manera como ese vínculo llegó a nuestra vida para evolucionar, no solamente en conjunto, sino también para una evolución personal. Ahí es donde nosotros también nos atrevemos a hacerlo diferente, porque si a mí esto me genera algo que me moviliza por dentro y que me doy cuenta que tiene que ver con una herida mía de mi pasado o de mi niñez o de un momento de gestación o de donde sea que viene esa herida, yo puedo tomarme esa situación como un aprendizaje y realmente lograr, cuando uno ve la herida, puede sanar o exponerla para que eso se cure. Bien, una herida que uno la tapa, que uno sabe que está, pero la tapa, la tapa, la tapa, la cubre, no va a curar nunca, porque en cierto punto uno lo que hace es emparchar, tratar de taparla para que nadie la vea, que nadie sepa de esta herida. La realidad es que cuando uno la expone, cuando uno la comparte con otras personas, cuando uno se muestra vulnerable, es cuando esa herida se sana, porque esa herida queda expuesta y nos damos cuenta que otras personas tienen la misma herida o parecida a la nuestra, y ahí es donde no nos sentimos como las víctimas y como que los únicos que tenemos esta herida en este plano, sino que hay un montón de personas con las cuales compartimos herida o tenemos heridas similares, y al compartir nosotros podemos lograr sanar esas heridas. Entonces es todo un proceso evolutivo. Por eso esta semana es una semana donde no es que no haya eventos, pero al ser un portal entre eclipses es importante que estemos más conectados con nuestra intuición, con lo que nosotros sentimos, con las señales, y en cierto punto tratar de no tomar decisiones a la ligera, sino más bien estar conectados con esta intuición y tratar de ir sintiendo qué emociones, qué es lo que va pasando en nuestro cuerpo, y así poder empezar como a entender por dónde va la energía de estos eclipses para nosotros. Eh, Otra cosa importante es que va a haber más cerca del fin de semana una energía más, bueno, se podría decir muy positiva, donde hay la luna va a estar en Tauro, va a ser una cuadratura con Venus, pero a la vez tenemos el Sol en Virgo, que va a ser un sextil a Júpiter, que se encuentra en Cáncer. Y esto a su vez va a ser un trino al nodo norte. Y acá es como que nosotros podemos ver, se ilumina algo eh, que puede ser muy positivo para nuestra expansión y nuestra evolución, porque Júpiter lo que desea es que podamos nutrir y expandir, en el caso, en este momento está en Cáncer, algo que nosotros queremos ver manifestado y que también tiene una energía para dirigirnos hacia ese nodo norte que vendría a ser nuestro fin en este plano. Bien, por supuesto sin desmerecer el nodo sur, que es totalmente necesario e importante para esta evolución. Entonces, eh, después de esta reflexión, yo también les quería dejar unas energías para la semana, ¿bien? Y saqué 3 cartas para ustedes, entonces las voy a dejar aquí para que ustedes puedan elegir la energía de la semana y luego yo les voy a dar este mensaje a cada uno de ustedes. La opción número 1
la opción número 2 y la opción número 3.